Buenos días hermanos, hermanas. Bienvenidos a los que aceptaron la invitación a ver este capítulo de Aprende Biblia que decidí por así haberlo sentido en oración. La clase del miércoles pasado, pasarla al día de hoy en formato de predicación para nuestros amigos también de Renuevo de Amistad, que también ven el tema de la clase. Bueno, es tal la importancia que considero que tiene esta parte tan importante de la Biblia acerca de Saúl. Como sabes, en Aprende Biblia hemos estado estudiando personajes del Antiguo Testamento, estudiando particularmente la doctrina de la gracia, con el único objetivo de que las doctrinas de la gracia no surgen con el calvinismo o con la reforma, o que alguien las descubrió, o que alguien las armó. Fue algo que sucedió, que se armó, que el Señor permitió en su momento. Sin embargo, la gracia ha existido desde siempre. Por gracia somos salvos, y sabemos que la salvación comenzó precisamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos hablando de Esaú, y particularmente con el tema por el cual se le conoce, que es el de la amargura. Sin embargo, no vamos a hablar de la amargura a fondo, porque ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en diversas ocasiones, sino queremos hablar del personaje, de la persona Esaú. Y esta persona tiene una característica muy particular, cuyo principal mención en el Nuevo Testamento es en Hebreos 12. En Hebreos 12 se menciona a Esaú, que hoy vamos a estudiar. Pero vamos a estudiar cómo se cura la amargura, ¿ok? Porque precisamente es en esta parte donde se habla de Esaú, y que fíjate, también se habla de Esaú en el último libro de la Biblia, que es Malaquías. El libro de Malaquías comienza hablando de Esaú y termina hablando de Elías. A mí me llama mucho la atención el libro de Malaquías. Ya lo hemos estudiado también con Esdras, lo hemos estudiado con Zorobabel, lo hemos estudiado con Esther, el libro de Malaquías, que es contemporáneo a estos libros. Entonces, Malaquías, que lo veremos en su momento, comienza con Esaú, pero termina con Elías. Vamos a ver en Hebreos 12, hablando acerca de los que rechazan la gracia de Dios. Esto de lo que rechazan la gracia de Dios es lo que dicen los encabezados de la Biblia. O sea, es como una guianza, pero no es en sí la doctrina que están enseñando. Es decir, no hay un versículo que se llame los que rechazan la gracia de Dios. En muchas Biblias es ¿cómo se llama lo que viene? Un compendio, mini resumen, digamos, un título o un subtítulo. Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad desde el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad
para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, aquí es muy importante el contexto general. Dice, no deje que alguno alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, de acuerdo con todo el contexto neotestamentario, no se deja de alcanzar. Sin embargo, en el libro de Hebreos, sí, por las características del libro de Hebreos. ¿Ok? En el libro de Hebreos habla incluso, en Hebreos 6, de decir, y que crucifican a Cristo otra vez para ellos mismos, y que habiendo recibido las gracias, todas las bendiciones del nuevo pacto, han rechazado y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Así de fuerte es Hebreos 6. Pero en el contexto de Hebreos 6, lo que estaba pasando con esos hebreos en Jerusalén es que en la persecución los hacían negar el nombre de Cristo y arrepentirse de haber dejado la religión judía, aunque no lo habían dejado, y si no blasfemaban el nombre de Cristo, los mataban. Entonces muchos hermanos de los que se convirtieron en el discurso de Pedro, en Hechos, de a 5,000 y de a 3,000, más otros tantos que no vienen registrados, los persiguieron en Jerusalén. Y entonces el libro de Hebreos habla a esa exhortación, ¿a quiénes? A los hebreos, no a los corintios, no a los filipenses, no a los otros más, sino a los hebreos. No hay que olvidar este contexto, ¿ok? Porque esta situación que está hablando aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia porque haya brotado alguna raíz de amargura que les estorbe y que por ello muchos sean contaminados. Y luego hay un punto y coma, no una coma, sino un punto y coma, no sea que haya algún fornicario, y luego está hablando de un profano, pero de un profano como Esaú. Es decir, se está refiriendo a Esaú no como el rey de la amargura, sino como un profano. ¿Por qué como un profano? Porque despreció su primogenitura. Y que sí había amargura. ¿Por qué? Había amargura en Esaú, y vamos a ver por qué había amargura en Esaú, pero la característica de Esaú no era la amargura como tal, no es el rey de la amargura. Esaú es considerado un profano por haber vendido por un plato de sopa su primogenitura. Pero ojo, lo del plato de sopa hay que ponerlo en el contexto. Era todo un ritual para recibir la bendición, porque vamos a leer que Jacob amaba a Esaú porque Jacob comía de lo que cazaba Esaú. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Cuando dice la palabra de Dios, en ese momento, en ese contexto, que Jacob comía de lo que Esaú cazaba, significa no solo que fuera su preferido, sino que Esaú se cuidaba él mismo de lo que cazaba solo su hijo Esaú, porque lo prefería, como dice la Biblia, pero era una confirmación de que era el heredero de la bendición, aunque Dios había dicho que era por medio de Jacob. ¿Ok? Vamos agarrando contexto entonces. Entonces, al ser desechado para heredar bendición, como dice el versículo 17, y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? ¿De ser un pecador? No,
del arrepentimiento, de eso que tuvo en poco, de haber vendido su primogenitura por precisamente tomarla a la ligera. ¿Qué fue lo que Esaú tomó a la ligera? La primogenitura, ¿sí? Pero no tomó a la ligera el ritual de recibir la bendición, diciendo, sí, hombre, te la vendo. Entonces, finalmente, Esaú, yo soy el preferido de mi padre, yo soy el mayor, porque sacaste tú primero la mano, pero yo salí primero, el velludo, el fuerte, el cazador, del que comía Jacob, de lo que cazaba Esaú, mientras que Jacob, dice, era delicado y andaba en las tiendas, es decir, no era ni tantito cercano a lo que era Esaú. Esaú era fuerte, Esaú era líder, Esaú era cazador, Esaú alimentaba a su padre, ¿sí? Y cuando Jacob, por consejo de su madre Rebeca, hace los trucos muy al estilo de Jacob para robarse la primogenitura, porque así también ya lo había dispuesto el Señor, pues obviamente Jacob, confiado en que el ritual de recibir bendición, de ir a cazar algo para Jacob y poder recibir la bendición, que en esos tiempos así se acostumbraba con el líder, con la cabeza que iba a recibir, ahora sí que el patriarcado. Este evento de traslado del patriarcado en realidad era la bendición de la continuación del patriarcado. Y es muy importante que esto te quede en el contexto. La bendición era recibir la continuidad del patriarcado y de la continuidad de la genética, la continuidad de lo que viene siendo el poder tener y recibir todo lo que era la descendencia. Sin embargo, Dios había dicho, escogí yo a Jacob. ¿Por qué era tan fuerte esta situación de Esaú? Bueno, pues cuando Isaac acabó de recibir la bendición de Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, al cual engañaron tanto la madre Rebeca como el hijo Jacob, que Esaú su hermano volvió de cazar. Él hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y come la casa de su hijo, para que me bendiga. Ese era el ritual. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Es decir, lo hecho estaba. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y aparece la palabra por la cual sale a relucir en Hebreos 12. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Él le dice, vino tu hermano, yo lo he puesto. Le dice que él va a ser su siervo. Le pregunta a Esaú, ¿no hay una bendición ni siquiera chiquitica para mí? Le dijo que no. Y en el versículo 41 vemos pues el por qué Esaú tenía amargura. Porque por una imprudencia de darle el avión, entre comillas, al hermano Esaú, al hermano Jacob, sí, te vendo mi progenitura, pero que a ver, te quiero ir a ver a cazar, ¿sí? Convencer primero a mi padre Jacob. Después que vayas a cazar, que le traigas de la comida
y que reciba la bendición, ¿no? Pues era joven, era de tiendas, era delicado, él eso de agarrar arcos y flechas no era lo suyo, sino de hacer trueques, eso ya lo vimos, o lo veremos, bueno, se ve más adelante. Versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras que Esaú, su hijo mayor, había dicho obviamente en voz alta, y créeme que no en secreto. Y he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, era la manifestación completa de la amargura. ¿Sabes cómo se consoló Esaú durante muchos años? Pensando en matar a Jacob. Ese era su consuelo. Planeaba cómo matar a su hermano. Obviamente Rebeca le dice, córrele, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora allí algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, como si la amargura se curara con un jarabe que se llama olvido. Créeme que si hubiera ese jarabe que se llama olvido, sería probablemente el más comprado, pero no existe. Dice, y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día, pensando Rebeca en Rebeca. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, Rebeca se seguía quejando. Entonces tenía una retroalimentación de amargura Rebeca sobre Esaú, porque esto se lo dijo a Jacob. ¿Qué le tenía que decir a Jacob, aparte de vete, quejarse de Esaú, después de lo que le habían hecho los dos? O sea, bueno, total que se fue Isaac, y sí, a Rebeca no se le cumplió. No se le cumplió ver a Esaú que se le olvidara su odio contra Jacob. A Rebeca no se le cumplió ver a su hijo Esaú casado con de la misma familia, sino con otras paganas. Por cierto, una de ellas hija de Ismael. Ya hablamos de los ismaelitas, y de ahí vemos que los descendientes de Esaú son, como ya vimos, lo que hoy se entiende como el mundo árabe también, al ser parte de la prole de Ismael, tío de Esaú. Bueno, pues entonces Jacob huye de Esaú. Al huir de Esaú, Jacob tiene todos sus tratos con el Señor y los tratos del Señor con Jacob. Esa es otra historia. Se va con Labán. Y Jacob, total, que tiene que huir de su suegro Labán. Su suegro Labán va tras él para hacerle, pues oye, te llevas a Raquel y te llevas a Lea. Le hizo trampa a Jacob. Ahora sí que lo que siembras cosechas. Y créeme que Jacob cosechó muchísimo de lo que sembró. Jacob a la fecha sigue sembrando mucho de lo que sembró al día de hoy con lo que es el pueblo de Israel. O sea, nadie se salva, O sea, es de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que siembras cosechas, y Jacob cosechó mucho. Total que va Labán a perseguirlo. Labán es lo que
que alguien lo va, sino Labán, el nombre del suegro de Jacob, es Labán junto, con B grande. Lo persigue porque aparte Lea y Raquel se llevaron sus santos o sus dioses y los escondieron y los alcanza Labán y dame a mis hijos, dame a mis hijas, a mis nietos, y les dijo no, hicieron su repartición y demás, total que ya lo deja ir. Entonces Jacob se prepara para su encuentro con Esaú en el capítulo 32 de Génesis. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahí se ve la providencia de Dios para con Israel, o todavía no se llamaba Israel hasta ese momento, se seguía llamando Jacob. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, en el campo de Edom, que los edomitas son esos acérrimos enemigos de Israel, son descendientes de Esaú precisamente. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, ni siquiera tu hermano, tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia. Y aquí aparece otra palabra. Primero apareció, clamó amargamente, pero aquí aparece otra palabra que está invocando Jacob 3 veces. Hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron con Jacob diciendo, pues nada, que vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Bueno, pues abre los ojos Jacob diciendo, ¿de veras? Sí viene, y le dice, sí, y 400 hombres con él. O sea, sí viene a verte, pero con 400 guerreros. Pues para ver qué se ofrece, ¿no? Entonces Jacob, versículo 7, tuvo gran temor y se angustió, y bueno, distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y ahí sí, ¿no? La desgracia de tener tantas cosas, porque entre más cosas tienes, más difícil es conservarlas, pero bueno. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, la conciencia clara del mal que había hecho Jacob a Esaú era evidente. Y entonces su plan era no librarse él ni siquiera de Esaú. Su plan consistía que al menos sobreviviera la mitad de los que venían con él. Esa era la expectativa de Esaú, de Jacob. Ya no era sobrevivir, ya no era que mucho menos lo perdonara, ya no era que pasara otra cosa, era que al menos la mitad sobreviva. Y si no la mitad, al menos la mitad de la mitad, pero que mi padre, Isaac, los vea, al menos una parte. Y aparte los puso en abonos, o sea, primero puso a Lea, o sea, como que la que le pusieron ahí, la puntada, efectivamente. Luego puso a Raquel y hasta atrás puso a José, fíjate bien, José el de los sueños, y a ese José. Isaac, Jacob, de veras, lo que siembras cosechas, aunque te llames Israel, y aunque hables hebreo y bla, 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 lo que siembras cosechas. Así es que si le sigues sembrando al estilo de Jacob, pues bueno, esa es tu decisión, ¿verdad? Y puso hasta atrás a Raquel, su amada, por la que trabajó nada más 14 años, y a José. Y
Jacob le dijo a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y el bien que le aparece a Jacob, ¿qué crees? Es su hermano ligeramente enojado que se había imaginado cómo matarlo durante 21 años. Aquí ya estamos hablando que pasaron aproximadamente 21 años. Ya no vivía la intercesora de Jacob, que era su madre Rebeca, la que le hacía como el favor, ¿no? Ya no vivía Rebeca, ¿ok? Pero aquí vemos la fe de Jacob, que regresó finalmente obedeciendo al Señor. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos, es decir, ya dividido. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, este fue un acto de fe de Jacob muy grande, porque obedeció, regresó a su parentela sabiendo que estaba enojado Esaú con él. Y lo que él dijo, líbrame de la mano, pero fíjate que no pidió por él, pidió por la promesa de Dios de que su parentela iba a continuar, la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, y que Esaú no iba a exterminar la descendencia tanto de Jacob como de sus hijos. Es decir, Jacob se apegó al pacto enseñado por su abuelo Abraham, enseñado por su abuelo Isaac y aprendido por él, y se aferró a ese pacto. Porque dice, y me hiera la madre con los hijos, que era lo que a él importaba. Que aunque a él lo hiciera pedazos Esaú, continuara la prole de acuerdo con la promesa de Dios a la cual hace caso Jacob para el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios con Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es cuando viene precisamente que lucha Jacob con un ángel en Peniel y le dice el ángel, has vencido a Dios y has vencido a los hombres. Y le separa el fémur de la cadera, aparentemente eso es lo que sucede, de acuerdo con lo escrito de una forma muy antigua. Y es aquí donde viene el tema principal. Después de haber imaginado durante tantos años cómo matar a su hermano, ¿sí? Después de haber imaginado todo esto, y después de que Jacob había luchado con este ángel de Dios, aunque dice Jacob que vio a Dios cara a cara, y es importante este dato, dice aquí en el capítulo 32, dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, acuérdate de esta expresión, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces, acuérdate de esta expresión, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿ok? Vemos entonces aquí que va mandando en abonos contingentes. Jacob manda 3 contingentes para irle
ablandando el corazón a Esaú, ¿sabes con qué? Con cosas materiales. Esaú fue recibiendo todas estos contingentes que mandó por delante diciendo tu siervo Jacob, ya no le dijo el que te robó tu herencia, ya no le dijo el mero mero, ya no le dijo nada más, lo que le dijo es tu siervo. Bueno, punto importante, Jacob trató de ablandar el corazón de Esaú con cosas materiales. No hay un solo corazón en amargura que se cure, escúchame bien, número 1, con venganza. Número 2, que se cure con cosas materiales. Número 3, que se cure cuando ya te empieza a ir bien. El corazón con amargura no se va a curar con estas 3 cosas. Cobrando venganza, escúchame muy bien y anótalo si quieres, porque esto es predicación clase. Un corazón con amargura no se cura cobrando venganza, con cosas materiales, que te vaya bien, con cosas materiales, y tercero, que ya te vaya bien. Así no se cura un corazón con amargura. ¿Ok? ¿Cómo si se cura un corazón con amargura? De la siguiente forma. Al haber mandado estos 3 contingentes, en el capítulo 33 de Génesis, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños, entre ellos Lea y Raquel y las 2 siervas, porque tenía 4 mujeres, y puso las siervas y a sus niños por delante, ¿no? A las siervas por delante, ¿no? Luego a Lea y sus niños, y a Raquel, y hasta atrás, como ya te decía, a José, los últimos, para que se extermina con todos, al menos que sobreviva José y lo conozca mi padre Jacob. ¿Y en dónde crees que sembró lo que cosechó Jacob? En ese niño José. Esa es otra historia. Y pasó delante de ellos, imagínate pasar delante de ellos un ejército de 400 caballos, dando vueltas alrededor de toda esta gente, sabiendo los antecedentes, y todos viendo con cara de, pues no sé si de pena, de miedo, de conformismo, viendo la cara de Jacob diciendo, en 15 minutos no va a estar vivo este. Y pasó delante de ellos, y se inclinó Jacob 7 veces, se inclinó a tierra 7 veces. No hay nada escrito de más en la Biblia. ¿Te acuerdas de la expresión amarga de Esaú? ¿Te acuerdas cómo Jacob usa 3 veces para hallar gracia a los ojos de mi hermano? Usa la palabra gracia y demás. El hecho de que se inclinara 7 veces ante él, este acto, que también era un ritual, no un rito, ojo, no estoy hablando de rito, estoy hablando de un ritual. Postrarse 7 veces ante alguien era reconocer el total, el completo y el absoluto señorío sobre la vida de esa persona. Incluso, fíjate bien lo que voy a decir, incluso más veces que a un rey, porque las personas llegaban y se inclinaban ante un rey. Pero en Medio Oriente, inclinarse 7 veces ante un señor era un reconocimiento incluso mayor que el de a un monarca. 7 veces se inclinó. Y eso era
tan importante, no al nivel que Abraham compartió los diezmos con Melquisedec, que era algo muy importante, y otros eventos sumamente importantes que hicieron gala a lo largo de la Biblia, y que los rabinos expertos pueden contar con suma facilidad de qué se trata esto. Pero uno que es inexperto, pues lo estudia y lo entiende. Dice, se postró 7 veces hasta que llegó su hermano. Esto significa que se postró 7 veces y se quedó tendido, ¿sabes para qué? Para ser sacrificado. Como oveja en el matadero. Si Esaú fuera el rey de la ira y el rey de la amargura, como a veces malentendemos, que el final de Esaú fue Hebreos 12. No, el final de Esaú fue que fue sanado de la amargura. No fue sanado cobrando venganza, porque ahí lo tenía postrado 7 veces, con la oportunidad de que vieres primero Jacob como Esaú masacraba toda su prole, particularmente a José y a sus esposas, y dejarlo vivo hasta el final, o bien usando un poco de misericordia, postrado 7 veces, entregado a su voluntad, hubiera llegado Esaú y matarlo. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mira, yo sé que este versículo no se le hace mucha justicia, pero la amargura se sana con gracia y con perdón. La cura de la amargura. Se necesita el poder sobrenatural de la gracia y el poder sobrenatural del perdón, porque ni eso podemos. Yo no voy a hacer una oración ahorita para que perdones, porque se necesita mucha gracia de Dios. No nos alcanza el corazón. Habrá gente muy santa que a lo mejor sí, pero el promedio normal de los nacidos de nuevo, esos que fuimos rescatados de un bote de basura, no literalmente, y para algunos literalmente, pero basura del pecado finalmente. La gracia es también don de Dios y es el Dios de toda gracia. Si quieres ser libre de orgullo y pasión, la sangre de Cristo te trae gracia. La sangre de Cristo cubre tu corazón de gracia, cubre la amargura más asquerosa, cubre la amargura más arraigada, cubre la amargura más profunda, cubre el odio más arraigado. La sangre de Cristo escurre en tu corazón, en tu alma, y llega a lo más profundo, como llegó en el corazón de Esaú, en un instante. Esaú no fue a terapias. Esaú se entrenó para matar.
a Jacob. No fue a terapias, no fue a un curso de cómo hacer milagros, no fue a una congre a que oraran por él, no oía música cristiana alegre y fingía ser cristiano, fingía ser bueno. No, a Jacob, a Esaú no le interesaba eso. No tenía tiempo para esas tonterías. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Le besó y lloraron. Los dos. No lloró de arrepentimiento. Jacob, ¿sabes por qué? Porque en ningún lado dice que Jacob le pidió perdón. Nosotros enseñamos muchos años a cómo pedir perdón y enseñamos muchos años a cómo perdonar. Pero a través del sufrimiento, el Dios de toda consolación y de toda misericordia al cual oramos en el devocional, nos ha enseñado que la amargura se cura con gracia y esa gracia nos trae el perdón. Jacob nunca le pidió perdón a Esaú. Esaú nunca le dijo, te perdono. Se abrazaron y lloraron. No hubo más palabras. El final de Esaú no está en Hebreos 12. El final de Esaú está en Génesis 33, versículo 4. Para ver si así este versículo puede empezar a ser de tus favoritos. Más el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cual es, si lo aplicas bien, tiene que ver con lo económico. U otros tantos que se mandan por Facebook, versículos tras versículos. Está bien, pero este es tan importante para tu vida. Yo no sé cuántos vayan a ver esta predicación. Es más, ni siquiera sé si vayan a llegar a este punto. Pero los que lo vean es porque Dios los trajo hasta este punto. Alzó los ojos y vio a las mujeres y a los niños y les pregunta quiénes son estos. Total que le dice Esaú, vete a esta ciudad, yo te acompaño. Jacob todavía con un poco de incredulidad y de, pues por si las dudas, no, tú vete porque traigo a los niños chiquitos y tú adelántate. Llegaron a ese lugar, dice versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, quien está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de su mano, sus hijos tal y tal. Esaú agarra camino para otro lado. Había muchas personas ya y termina Esaú yéndose a sus tierras asignadas por Dios
y te recuerdo como en clases pasadas, respetadas por el Señor, diciéndole a Moisés, no entren en esa tierra porque son de Ismael, no entren en esa tierra porque son de Saúl. Pues obviamente ya no vivían sin su descendencia. Entonces el asunto de Malaquías, y con esto termino, pues no para hacerle justicia a Saúl, porque Dios le hizo justicia no devolviéndole la primogenitura, sino le hizo justicia de una manera más hermosa, que fue la sanidad de la amargura. Te decía que Malaquías comienza con Esaú y termina con Elías. Es Malaquías 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Y está hablando de quién? ¿De Jacob? No, está hablando de la descendencia de Jacob, que cambió su nombre Israel, y sus descendientes tomaron el nombre de su patriarca Israel, por medio de Malaquías. Y dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y contesta Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, no a Israel, a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y fíjate aquí, y convertí sus montes. Esto fue muchísimo tiempo después. Esto fue escrito, fue el último libro escrito en el Antiguo Testamento. 400 años después apareció nuestro amado Señor Jesucristo. Pero comienza con esto, y es en donde Pablo toma este versículo de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta palabra de aborrecí no habla de un odio nomás porque sí, racista o discriminatorio, o pues simplemente de mala persona. Dice, ¿no eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y viene entonces aquí, y por eso Pablo le da el contexto de prole, ¿sí? Amé a la prole, a Jacob, pero yo escogí a la prole, descendencia de Jacob Israel, pero a la prole de Esaú aborrecí, en el sentido de rechacé, y que fue a la que dejó precisamente en la tierra prometida para sacarlos, y precisamente todo lo que aconteció después con Josué. Dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, ¿te acuerdas la palabra Edom? Que es a donde se fue Esaú, de donde era. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán diciendo, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, un teólogo decente te va a explicar que Dios no es un Dios que odia a unos y ama a otros porque su genética o sus hormonas o su balance bioquímico le hace que a algunos le caigan mal y hace que a algunos otros le caigan bien. Está hablando de las proles. Dios hasta el día de hoy sigue aborreciendo la prole de Esaú y sigue amando a la prole de Jacob hasta el día de hoy, hasta que se cumplan los tiempos proféticos en ese intervalo que se llama periodo de gracia, donde nace la iglesia, primero israelita y después se extiende y somos injertados los gentiles en el nuevo pacto, en este periodo de gracia, hasta que el Señor regrese por segunda ocasión a la prole de Jacob, es decir, a Israel,
a destruir a todos los enemigos de Israel, es decir, destruir a toda la prole de Saúl. Así de clarito es lo que está escrito. Por eso te decía, no voy a hacer una oración para que ya perdones, o para que la amargura ya no andes contaminando a otros, o te andes haciendo la vida más pesada con otros. Dios es mucho más que tú o mi amargura. Hay cura. La vida de Saúl no terminó en Hebreos 12. La vida de Saúl terminó recibiendo gracia abundante. Al mudar su corazón en un instante, quitando en un instante fantasías violentas, heridas profundas, el desprecio de su madre, en un instante la gracia lo sanó. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en ti. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Hermano, hermana, yo espero que esto te haya sido de bendición. Confía en Dios. Confía en los momentos, en la agenda de Dios para tu vida. Dios no llega tarde. Frase conocida. Todo sirve para algo. Frase conocida. Los tiempos de Dios son perfectos. Frase conocida. Pero Biblia. Lo que es Biblia es Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y tú no eres una excepción. Por arriba de Saúl, por arriba de Jacob, por arriba de Cristo mismo, nuestro Señor, o por arriba de todos los que vienen en este precioso libro que es la Biblia, y solo la Biblia. Amén. Muchas gracias. Si ya llegaste hasta aquí, puedes tomarte el tiempo de suscribirte al canal de Aprende Biblia y o de Renuevo de Amistad. Activa las notificaciones, dale like a este video y que el Espíritu Santo sea el que reparte este video a lo largo y a lo ancho de todos los lugares a los que tenga que llegar. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.